Por supuesto que hay razones para recordar, hay razones para conmemorar lo que pasó. Ese fue el antecedente del estallido social del 2021. Me parece que es importante que la gente no los confunda, son dos distintos. Lo primero es que salieron a hacer unas manifestaciones que se convertían en cacerolazos y que estuvieron de manera permanente hasta entrada la Navidad, porque literalmente terminó ya cuando estábamos comiendo buñuelos y cantando villancicos. Fue permanente, fue importante, se tomó las calles, se tomó las plazas, y lo que buscaba justamente era oponerse a las medidas regresivas de Iván Duque, a las reformas que estaba proponiendo y que estaba preparando, porque no solamente era una reforma a la salud, sino también una reforma laboral y una reforma pensional sumamente regresiva. A este pliego de peticiones se sumaron, por ejemplo, la eliminación del SMAT, entre otras peticiones importantísimas para los movimientos sociales. Ahí se vio el hastío de este país, pero ahí empieza lo que se convertiría en la posibilidad de los movimientos sociales, de los centrales obreras, de los trabajadores y trabajadoras de este país, de las clases menos favorecidas, de verse representadas en un primer gobierno progresista encabezado por Gustavo Petro y en el Congreso de la República con una bancada como la del Pacto Histórico que representa a esas clases populares y menos favorecidas. Yo creo que hay razones para reflexionar en varios frentes. El primer frente es reflexionar sobre la manipulación política desde diferentes ámbitos, incluido la manifestación social. Como ustedes lo escucharon, por ejemplo, ahí había una persona que hablaba del sistema de salud de los profesores, cuando el sistema de salud de los profesores está en la crisis que está por decisiones de este gobierno, lo cual sigue demostrando que las narrativas que imponen con verdades a medias, con falsedades, siguen movilizando a las personas. También creo que es un momento muy importante para reflexionar sobre por qué como sociedad corremos la línea ética del uso de la violencia para manifestarse. Y creo que ahí es muy importante recordar que ese fue un momento muy doloroso para el país, porque corrimos la línea ética de no manifestarnos con violencia y volvimos a ella. Todo funcionario público, incluidos los policías y la fuerza pública que incumplan sus deberes, pues deben ser duramente sancionados, pero pues no podemos seguir teniendo políticos, activistas que justifican la violencia como una forma de manifestación. Y creo que ahí es donde debe estar la reflexión más fuerte, y es qué tipo de sociedad queremos ser. No podemos devolvernos en el tiempo en que somos una sociedad que justifica la violencia con ciertos fines políticos. Y por otro, reflexionar sobre lo democrático que somos como país. Estas fechas nos recuerdan que en Colombia, durante estas manifestaciones de noviembre, más las que la representante Carrascal contó, hubieron más de 30.000 formas de manifestación ciudadana en ese periodo, de los cuales menos del 10% necesitaron intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, como se llamaba anteriormente, lo cual demuestra que este es un país democrático, que es un país plural y que es un país que está eminentemente vivo, pero que requiere de quienes ejercen cargos públicos, de quienes ejercemos la política, de quienes ejercemos los roles en la sociedad, saber cómo canalizamos esa conversación pública y política para que sea constructiva y no para que sea un mecanismo que permita violentar los mandatos populares de los mandatarios. Yo considero que la narrativa que intentan implantar sobre la violencia o la supuesta violencia usada por los manifestantes es una narrativa negacionista. Es una narrativa que busca ocultar realmente las razones por las cuales no solamente los jóvenes se movilizaron, sino campesinos, indígenas, las bases sociales de este país cansadas, verdaderamente hartas de una situación en la que de alguna manera la cual nos condenaron los políticos y la clase política de este país durante décadas. Yo creo que sí, unos actos violentos condenables, pero que los actos violentos responden también a la represión estatal y a la utilización del aparato estatal para reprimir a los manifestantes, y eso lo podemos constatar en muchas de las movilizaciones. Sí se utilizó y sí se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo a los agentes del Estado para reprimir la violencia, la fuerza legítima del Estado para perseguir, incluso para violar mujeres en los CAIs. Eso lo vimos durante el paro nacional. Ahora, no podemos negar que el estallido posterior al 21N, el del 2021, fue utilizado por estructuras criminales, sí es verdad,
¿sí? Pero eso no quita bajo ninguna circunstancia la responsabilidad política y social que hay detrás del hartazgo de los jóvenes y de las jóvenes que salieron porque no tenían ni posibilidad de estudiar ni posibilidad de trabajar. Yo me alegro mucho, Alejandro, que país es distinto al de hace 5 años. Sí, es muy distinto. Este país es distinto del de hace 20, desde hace 8, desde hace 16 y desde hace 20 años. Este momento, para llevarlo a las manifestaciones, que es donde la doctora María Fernanda quiere llevarnos, nos lleva también a una reflexión. Manifestarse no es suficiente. Se necesita gente competente que sepa gobernar, gente que sepa estar a la altura de las expectativas de la gente, gente que sepa y políticos que sepan no solo movilizar a la gente, sino ayudarlos a cumplir sus expectativas. Y claramente este gobierno lo que ha demostrado es que fue muy bueno, movilizando, generando caos, corriendo la línea para permitir la violencia y haciéndoselos de la vista gorda, mientras la violencia sucedía y reclutaban jóvenes en los puntos de resistencia, y los actuales congresistas, que en ese momento eran activistas, iban a tomarse en fotos allá, sabiendo que a los jóvenes los estaban reclutando estructuras ilegales, para hoy, con todo eso que les prometieron, fallarles porque no saben y no saben cómo gobernar, no saben ejecutar, no saben cómo llevar a cabo la construcción de un aparato estatal que tiene un servicio social construido gigante durante décadas en Colombia, y que gracias a esa incompetencia lo que están generando es mayor frustración en las personas y mayor incapacidad de cumplir esas demandas ciudadanas. Pero ese caos, misteriosamente, le sigue sirviendo políticamente. Entonces no tenemos políticos ni gobernantes, tenemos operadores politiqueros que juegan con esas necesidades de las personas. Yo creo que esa es la reflexión más importante para recordar en el 21N. Nada de lo que hicieron en ese momento con las manifestaciones han sido capaces de cumplirlo. Y por el contrario, debería haber una reflexión profunda sobre la manipulación de las personas para movilizar el voto vía esa movilización. Yo sí creo que este es un país distinto, este es un país que tiene una composición política completamente distinto, donde llegamos cada vez más personas que representamos a las mayorías sociales de este país en una clase política enquistada, los mismos apellidos de siempre, beneficiados por las mismas maquinarias y por los intereses económicos de siempre. Usted habla muy bonito, Juan Sebastián, pero en su gobierno no solamente se pararon los estudiantes en el 2018, sino que todo este estallido se dio justamente durante su gobierno porque no fueron capaces de responder a las necesidades ni de los estudiantes, ni de los campesinos, ni de las mujeres, ni de los indígenas, ni de absolutamente nadie. Entonces, por favor, acá con esta superioridad moral que tienen los tecnócratas que han tenido la posibilidad de estudiar en grandes universidades, mientras las mayorías de los jóvenes de este país no han tenido ni siquiera la oportunidad de tener un cupo en la educación pública. Entonces, yo le pido, por favor, que nos trate con respeto y que no trate a los colombianos y a las colombianas como si fueran unos idiotas y unos imbéciles, porque eso es tratarlos de esa manera, negando lo que ustedes hicieron y lo que dejaron hacer. El gobierno de Iván Duque no se caracterizó por ser un buen gobierno, ni por ser un buen gobierno ejecutando política pública, y muchísimo menos para las personas menos favorecidas. Entonces, por favor, hoy no nos vengan con esa retórica y con esa narrativa. Este país cambió y este país no vuelve a lo que era antes de los estallidos del 2019 y del 2021. No vuelve a ser así. Hay gente representando otras narrativas y a otros sectores de la sociedad. Y yo no me suelo meter con las personas, a mí me gustan las discusiones sobre las ideas y no sobre las personas, pero ojalá la doctora Carrascal averigüe yo de dónde vengo. Ella estudió en la Universidad del Rosario, yo estudié en la Universidad Libre de Pereira, yo estudié en un colegio público de Pereira, yo no sé ya dónde estudió su colegio. Yo vengo de Pereira, yo no tuve la posibilidad de ir de Pereira a Bogotá a estudiar, ella sí, y ese es un país eminentemente centralista. Entonces, yo sé de lo que hablo, porque yo he estado ahí. Entonces, Juan Sebastián, porque de eso se trata, no se trata de un caso de éxito de la universidad pública, se trata de quienes lo han apadrinado, que no es la posibilidad de la mayoría de los colombianos, lo lamento mucho. Aquí a mí me toca meterme con esto porque usted lo ha querido llevar al plano personal. Yo lo dije de manera general, no, para nada, lo tomó personal, pero usted detrás tiene unos padrinos políticos que le han permitido acceder a los cargos públicos que ha tenido, a diferencia de la mayoría de las personas que estudian en una universidad pública, incluso las que no, ¿cierto?
Entonces, por favor, no nos tratemos de esa manera, porque si nos toca poner Carrascal, sobre la mesa la realidad pero doctora Carrascal, todos los que están en la política, todos los que de alguna manera están en la política, pues han sido respaldados por una estructura, ¿no? Y entonces uno podría decir que y no está mal. Hay estructuras que se hacen desde la base social, hay estructuras que se hacen desde el apoyo de otro tipo de estructuras, de acuerdo, eso no está mal, lo que está diciendo Juan Sebastián es cierto. Lo que hay que hablar es con transparencia. Acá nos vienen a tratar a nosotros como unos activistas que no tenemos capacidad. Yo quiero que revisen el gabinete de Gustavo Petro, cuántas de estas personas tienen doctorados y postdoctorados, tienen maestrías, tienen experiencia también, pero nos han venido tratando a menos sencillamente porque venimos de clases populares, porque tenemos otros apellidos que no son los mismos que han gobernado este país durante mucho tiempo, porque a nosotros no nos financian las grandes corporaciones ni los grandes grupos económicos, porque nosotros venimos de universidades públicas pero también de privadas gracias a estar endeudados, por ejemplo, con el ICETEX o con grandes entidades financieras. Eso no es bueno para nadie. Lo que queremos es que nadie tenga que hipotecar hasta la casa, y eso sí tienen casa porque la mayoría de nosotros no contamos con una. Nosotros necesitamos que la gente tenga trabajo decente, salarios justos, que se pueda endeudar, que pueda tener una pensión en la vejez. Eso es lo que estamos buscando para las mayorías, y eso la única manera que lo van a poder lograr es con educación pública, gratuita y de calidad, y lo seguiremos diciendo cuantas veces sea necesario. No queremos que la gente se siga endeudando ni siquiera con el ICETEX, así a algunos les siga doliendo. No, estoy de acuerdo con la doctora Carrascal, yo también quiero eso. El problema es los que son capaces de hacerlo y quienes no tienen la capacidad para hacerlo. Y este es un país que pues ha sacado de la pobreza una cantidad de gente en los últimos 20 años impresionante. Los niveles de acceso a la educación superior se han casi que triplicado, el acceso al sistema de salud en el año 93 era cercano al 21% y es cercano al 97%. Tenemos problemas en calidad, claro que sí. Necesitamos llegar a lugares donde no llegamos, claro que sí. Pero Colombia no arrancó el 7 de agosto del 2022. Los logros sociales de Colombia no arrancaron en el 2022. Tenemos retos, claro, muchísimos retos. Tenemos problemas de equidad, claro que tenemos problemas de equidad, pero no es generando estos relatos de unos buenos contra unos malos y unos malos contra unos buenos como vamos a lograr eso como país. Es muy fácil hacer política desde la división. Lo difícil es hacer política desde la unión. Y eso obviamente es el camino que no escogió este modelo político y que nos están gobernando. Yo elijo el camino que me parece que es más correcto, y es donde nos encontramos para hacer realmente cosas que transformen a la sociedad en esos mismos objetivos que la doctora María Fernanda Carrascal está proponiendo.